Se estrella por volar bajo para eludir radares que antes no existían. Pero vienen traidores a la patria a decir que no hay defensa nacional, defensa aérea. Un poco de seriedad, un poco de responsabilidad. Basta de masoquismos sociales, basta por tratar de hacerle daño a un gobierno, destruir a la patria entera, destruir lo más valioso que tiene una república, su orgullo, su autoestima, su dignidad. Y todavía hay gente que con alma de vasallos añoran una base extranjera en el suelo patrio. Rafael Vicente Correa Delgado es un economista, político y catedrático ecuatoriano. Nació el 6 de abril de 1963 en Guayaquil, Ecuador. Fue ministro de Economía en 2005 y no fue hasta el año siguiente que presentó su candidatura presidencial inspirada por el llamado Movimiento Socialista del Siglo XXI, promovido por Hugo Chávez. Correa quería entender cómo es que un país con tantos recursos a su vez tenía tanta pobreza. Y él mismo asegura, en muchas entrevistas, que su vocación nace del deseo de querer cambiar la realidad económica del país, para crear un modelo más solidario y humano, y no uno basado exclusivamente en el mercado. Pero ¿de dónde sale Correa? Para entender un poco más de sus pensamientos revolucionarios, este deseo de cambiar el modelo económico como dije anteriormente, es importante reconocer y saber la historia, la situación y el contexto por el cual estaba pasando no solo Ecuador, sino Latinoamérica. Simón Bolívar y José de San Martín en la primera mitad del siglo XIX construyen el concepto de la patria grande, que pretendía que la región latinoamericana, independizada de España, conformara un bloque único, integración que contrarrestaría la fragmentación política y podría enfrentar toda agresión imperialista, ingleses, portugueses y españoles. A comienzos del siglo XXI, casi 200 años más tarde, líderes regionales como Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela y Lula da Silva en Brasil, retomaron esas ideas para enfrentar al poderoso del norte, el imperialismo comandado por el presidente George Bush. Ideas cimentadas en el socialismo, una economía regional sólida con aranceles privilegiados entre sus miembros, sentimientos nacionalistas. El mundo recuerda Mar del Plata en 2005 a los referidos presidentes y hasta el exfutbolista Diego Maradona clamando por la dignidad del pueblo latinoamericano unido y un exultante Chávez desafiando al mundo imperialista refiriéndose a Bush, presente en esa ciudad, con la famosa frase "Ay olor a azufre, el diablo estaba aquí". Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. En el año 2005, Rafael Correa fue ministro de Finanzas de su país. Un año más tarde lanzó su candidatura presidencial. Su inspiración, la revolución boliviana de Hugo Chávez, el socialismo del siglo XXI, estatizaciones, políticas nacionalistas y antiimperialistas. Fue presidente de Ecuador por 3 periodos consecutivos, desde 2007 hasta 2017. Lo eligieron por primera vez el 26 de noviembre de 2006, y ese primer mandato lo inició en enero de 2007. Fue reelecto en 2009 y en 2013, situación inédita en Ecuador. Entre 2007 y agosto de 2009 fue la primera presidencia. En 2008, luego de someter la decisión a un referéndum, reforma la Constitución, habilitando la reelección presidencial. Esa Carta Magna además incorporó los principios del buen vivir, un concepto alternativo de desarrollo basado en las cosmovisiones indígenas. El buen vivir se refiere ampliamente al bienestar colectivo entre grupos sociales en armonía con la naturaleza, haciendo hincapié en la reciprocidad y la solidaridad. Inversión en infraestructura y desarrollo social, asistencia social y médica a discapacitados, construcción de caminos, autopistas, carreteras,
fortalecimiento de los medios públicos de comunicación, integración con otras economías de Sudamérica, no suscribir ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Durante su gobierno, Rafael Correa tuvo una relación muy tensa con la prensa privada. Los acusaba de mentir, manipular noticias y atacar su gobierno. En respuesta, creó y fortaleció medios públicos, como Ecuador TV, Radio Pública y el diario El Telégrafo, con la idea de garantizar una comunicación al servicio del pueblo. Sin embargo, sus críticos lo acusaron de intentar controlar la prensa y de limitar la libertad de expresión. Uno de los momentos más polémicos fue la Ley Orgánica de Comunicación, que regulaba la actividad periodística y fue vista por algunos como una herramienta de censura. Rafael Correa dejó su presidencia en 2017 tras 10 años de gobierno. Su legado sigue viendo opiniones, porque para muchos es un líder que le devolvió la dignidad y estabilidad al Ecuador, pero para otros fue un gobernante autoritario. Lo cierto es que su revolución ciudadana marcó una etapa clave en la historia latinoamericana del siglo XXI.